Señor Morrison, ¿es capaz de pronunciar una frase completa? La voz del juez Albrecht resonó con un desprecio apenas disimulado en la estéril y cavernosa sala. Era una voz acostumbrada a ser la más fuerte de cualquier sala, una herramienta afilada por años de autoridad incuestionable. Se inclinó sobre su banco de roble pulido, con las gafas de leer apoyadas en la punta de la nariz, observando al anciano que tenía delante. Roger Morrison no se inmutó. Permaneció completamente inmóvil, con la espalda recta como un hombre de la mitad de su edad, las manos entrelazadas con calma a la espalda. Tenía 84 años, un hombre de rasgos tranquilos y una paciencia intensiva. Su chaqueta, aunque limpia y planchada, tenía décadas de antigüedad. La tela se desgastaba en los codos. Colgaba suelta sobre su figura enjuta, una reliquia de otro tiempo, como él mismo. Sí, su señoría, dijo Roger. Su voz no era fuerte, pero sí clara, como piedras pulidas por un río. Jueza Albrecht, una exhibición teatral de exasperación para una sala escasamente concurrida. Entonces le sugiero que use una. El cargo es incumplimiento del Código Municipal 3B sobre mantenimiento de la propiedad. El fiscal ha presentado pruebas de un césped descuidado y una cerca deteriorada. ¿Cómo se declara? La mirada de Roger era firme, fija no en el juez, sino en la bandera estadounidense que sobresalía en un rincón de la sala. Inocente, su señoría. El fiscal, un joven llamado Peterson con un brillo ambicioso en la mirada y demasiado gel en el pelo, se burló en voz baja. Revolvió sus papeles, el sonido era agudo e irritante en el tenso silencio. Su señoría, el acusado ha recibido 3 citaciones distintas en los últimos 6 meses. Las ha ignorado todas. La queja de la ciudad es directa. Su propiedad es un adefesio y una violación. Su negativa a participar en el proceso es francamente insultante para este tribunal. El juez Albrecht tamborileaba con un bolígrafo sobre su escritorio, un ritmo rítmico e impaciente que rechinaba los dientes a todos. Estoy de acuerdo, señor Peterson. Señor Morrison, no es un concepto difícil. Se le acusa de descuidar su propiedad. La ciudad quiere que la limpie. ¿Qué tiene de complicado? Roger Morrison guardó silencio un momento, su calma contrastaba marcadamente con la creciente frustración del juez. Parecía mirar más allá de todos, a una distancia que nadie más podía ver. Para él, la sala del tribunal no era un lugar de juicio. Era solo otra sala, otro lugar para ser paciente. Había aprendido a tener paciencia en lugares donde un solo segundo apresurado podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La cima de un juez no era nada comparada con la espera que había soportado. No pude, dijo Roger finalmente, con la voz aún baja y uniforme. No pude, repitió el juez, alzando la voz. ¿Qué significa eso? ¿Estás enfermo? ¿Eres incapaz de cuidar de ti mismo? Pareces perfectamente capaz de pararte ahí y desafiar a este tribunal. La acusación flotaba en el aire, pesada y cruel. El juez lo pintaba como un viejo testarudo o un hombre de aspecto descuidado que necesitaba ser controlado. Algunas personas en la galería pública se removieron incómodas. Vieron lo que el juez vio, un anciano siendo difícil. No vieron la rigidez de sus hombros, la disciplina que lo mantenía erguido cuando la mayoría de los hombres de su edad estarían encorvados. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?, insistió el juez. ¿Alguna explicación? ¿O planeas quedarte ahí para juzgarnos a todos en silencio? La mirada de Roger pasó de la bandera al juez. Por primera vez, un destello de algo se movió en lo más profundo de ellos, no ira, sino un profundo cansancio. Había visto antes a hombres como la jueza Albrecht. Hombres que confundían el silencio con debilidad, la quietud con estupidez. Eran los ruidosos, los que siempre tenían que tener la última palabra.
Palabra. Nunca entendieron que las cosas más importantes a menudo se quedaban sin decir. Mi esposa falleció hace 6 meses. Roger pronunció las palabras de forma simple y sin adornos. He estado ocupado. La declaración no ofrecía ninguna disculpa ni súplica de compasión. Era un hecho, simple y llanamente. Para Roger, lo explicaba todo. Para el juez Albrecht, era una molestia. Condolencias, señor Morrison, dijo el juez con tono despectivo, como si se quitara una pelusa de la toga. Pero los asuntos personales no te eximen de la ley. La ley se aplica a todos por igual. 6 meses es tiempo más que suficiente para contratar a un paisajista. El fiscal, percibiendo una oportunidad, dio un paso al frente. Su señoría, si el acusado admite que no pudo mantener la propiedad, tal vez ese sea un argumento a favor de su culpabilidad, no en contra. Habla de un nivel de negligencia que la ciudad no puede tolerar. Roger no captó la maniobra legal. Pensaba en el césped descuidado, en cómo estaban las rosas silvestres que su esposa, Eleanor, había plantado. Ahora trepaba la valla que le había prometido arreglar. Cada brizna de hierba sin cortar, cada listón de madera descascarillado era un monumento a su dolor. No se atrevía a cambiarlo, a borrar los últimos vestigios de la vida que habían compartido en ese jardín. ¿Cómo podía explicárselo a un hombre que solo veía infracciones del código? Señor Morrison, estoy perdiendo la paciencia, espetó el juez, con la voz ahora como un chasquido de látigo. Está haciendo perder el tiempo a este tribunal. Le pido una última vez que aborde la acusación. ¿Por qué no mantuvo su propiedad? Roger pensó en las largas noches, la casa vacía, el silencio que era más fuerte que cualquier grito. Pensó en la promesa que le había hecho a Eleanor de mantener su jardín tal como lo había dejado, un monumento hermoso y salvaje. No podía expresarlo con palabras que este tribunal pudiera comprender. La verdad era demasiado pesada para una habitación tan pequeña y estéril, así que simplemente dijo, tenía mis razones. El fiscal levantó las manos en un gesto de rendición. Su señoría, esto es absurdo. El hombre lo está desafiando abiertamente. El rostro del juez Albrecht se sonrojó profundamente. Estoy de acuerdo, señor Morrison. Se nota su actitud despectiva. Intento ser razonable. Intento comprender qué es tan difícil en esto. Míreme cuando le hablo. Muestre algo de respeto. La mirada de Roger se cruzó con la de los jueces. No había desafío en sus ojos, solo una dignidad serena e inquebrantable. Fue esta quietud, esta negativa a ser provocado o quebrantado lo que más enfureció al juez. Era una moneda de carácter que su propio poder no podía tocar. Sintió que su autoridad flaqueaba. Burlado por la silenciosa resiliencia del anciano que tenía delante, señaló vagamente la chaqueta desgastada de Roger. ¿Qué es eso en su solapa? ¿Algún pin del club? ¿Cree que eso le da derecho a estar aquí y faltarle el respeto a mi sala? El objeto era pequeño y modesto. Un simple rectángulo de esmalte azul con un marco dorado. Para el juez, era una pieza de metal sin sentido, otra señal de la excentricidad del anciano. Pero al oír las palabras desdeñosas del juez, el zumbido estéril de la sala se desvaneció para Roger. En su lugar, llegó un sonido diferente, un pulso inquietante que no había oído en más de 50 años, pero que jamás podría olvidar. El golpeteo de las aspas de un helicóptero contra un cielo denso de humo y arena. El aire, antes fresco y acondicionado, de repente era cálido, seco y lleno del sabor metálico del miedo. Sintió el peso fantasmal de su equipo, el roce familiar de las correas en sus hombros. El rostro de un joven, de apenas 20 años y cubierto de mugre, apareció ante sus ojos. Era el cabo Jensen.
El chico le sostenía el mismo prendedor azul. Le temblaba la mano, pero su voz era firme. Se lo ganó, capitán. Para todos nosotros, más que para cualquiera de nosotros. Roger podía sentir la presión del prendedor contra su uniforme. Un pequeño punto de presión en un mundo que se disolvía en el caos. Fue la última vez que vio a Jensen con vida. El recuerdo se había desvanecido como tan rápido como llegó. Un relámpago en la silenciosa tormenta de su mente. Estaba de vuelta en la sala. El juez Albrecht seguía hablando, su voz era un monótono apagado. Pero el broche de su solapa ahora sentía calor contra su pecho, un ancla secreta en un mar hostil. No era un broche de club. Era una promesa. Al fondo de la sala, un joven se irguió de golpe. Se llamaba Ben Carter, asistente de la oficina del defensor público y es sargento del ejército. Estaba allí para observar, para aprender los ritmos del tribunal. Pero ahora toda su atención estaba fija en el anciano y el arrebato de ira del juez. Ben no le había prestado mucha atención al principio. Solo otro caso municipal, otro ciudadano aplastado por los engranajes burocráticos, pero había notado la postura del anciano. Era una postura que reconocía. Era el descanso de un soldado, arraigado e inconsciente. Observó la forma en que el hombre permanecía de pie, absorbiendo los golpes verbales del juez sin un solo atisbo de emoción y un nudo en la garganta. Una sensación de inquietud le apretaba el estómago. Había visto a suboficiales en el entrenamiento básico intentar doblegar a reclutas que se paraban así. Nunca lo conseguían. Cuando el juez se burló del broche, Ben se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Solo había visto uno en un museo de Fort Benning. Un pequeño y sencillo rectángulo azul. Se le cortó la respiración. No podía ser. La mención presidencial de la unidad otorgada por heroísmo extraordinario en acción. Era uno de los mayores honores que una unidad podía recibir. Un terror gélido lo invadió. El juez no solo estaba faltando al respeto a un anciano. Estaba profanando un símbolo sagrado. Todo este procedimiento le parecía profunda y fundamentalmente incorrecto. Observó cómo el rostro de la jueza Albrecht se ponía morado de rabia, y su voz se elevaba hasta convertirse en un grito mientras amenazaba al veterano con cargos de desacato. Ben sabía que no podía quedarse sentado allí. Tenía que hacer algo. Se levantó en silencio de su asiento y salió por la puerta lateral al pasillo. Le temblaban ligeramente las manos al sacar su teléfono. Hojeó la página. Sus contactos, con el pulgar sobre un nombre que no había llamado en años. Era una posibilidad remota, una idea descabellada, pero era la única que tenía. Presionó el botón. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz nítida y profesional respondiera. Oficina del general Miller. Soy el ex sargento Ben Carter, dijo en voz baja y urgente. Necesito hablar con el general. Es una emergencia. El general está en una reunión, sargento. ¿Puedo tomar un mensaje? No, no lo entiende, insistió Ben. Con la voz quebrada por la urgencia. Por favor, dígaselo. Dígale que están a punto de acusar al capitán Roger Morrison de desacato en el juzgado del condado. Dígale que es el fantasma del sector 7. Hubo una pausa al otro lado de la línea. El tono profesional del ayudante se desvaneció, reemplazado por un silencio atónito. Ben pudo oír un intercambio apagado. Entonces la línea hizo clic. Se escuchó una nueva voz, una voz que tenía la fuerza de la orden, incluso a través del pequeño altavoz. Era una voz que Ben solo había oído una vez antes. Dirigiéndose a 1000 soldados en un hangar polvoriento de un aeródromo. Carter, le habla el general Miller. Repita ese nombre. El corazón de Ben le latía con fuerza. Morrison,
Señor. Capitán Roger Morrison. La jueza Albrecht está a punto de encerrarlo en una celda. El silencio del general era más aterrador que cualquier grito. Cuando finalmente habló, su voz era peligrosamente tranquila, como el aire antes de un tornado. Quédate donde estás, hijo. Voy para allá. La línea se cortó. Ben se apoyó en la fría pared de mármol del pasillo, le temblaban las piernas. Acababa de lanzar una granada en medio de una sala silenciosa. Ahora solo podía esperar a que explotara. Dentro de la oficina del general en la base militar cercana, un escritorio de caoba reposaba bajo fotos de apretones de manos con presidentes y dignatarios extranjeros. El general Miller, un hombre cuyos agudos ojos azules habían evaluado campos de batalla en 3 continentes, estaba de pie con el teléfono pegado a la oreja, los nudillos blancos. El color había desaparecido de su rostro. Colgó. El volumen del receptor era anormalmente alto en la habitación silenciosa. Su ayudante, un joven mayor, levantó la vista de su computadora. Señor, ¿está todo bien? Despeje mi agenda para el resto del día, mayor, dijo el general con voz grave. Consíganme mi coche y un uniforme de gala. Ahora, señor, tenemos la reunión informativa con la delegación del Congreso a las 14. La delegación puede esperar, espetó Miller con los ojos encendidos. Ya se estaba quitando la chaqueta. Están intentando enjaular a una leyenda viviente. Están intentando humillar al fantasma del sector 7. El mayor se quedó paralizado, el nombre lo golpeó como un puñetazo. Era un aficionado a la historia, un estudioso de la tradición militar. Todos los soldados conocían las historias del fantasma. Un capitán Ranger que, durante un brutal conflicto olvidado, había defendido un paso estratégico en solitario durante 3 días contra todo pronóstico, después de que toda su compañía fuera aniquilada. Sus acciones salvaron la vida de cientos de personas. Era una figura mítica, un nombre susurrado y pronunciado con reverencia en los círculos militares. Nadie sabía qué le había sucedido después de la guerra. Simplemente había desaparecido, rechazando toda publicidad, desapareciendo en el mundo civil. Dios mío, susurró el mayor. Está vivo. Está aquí. Está en un tribunal del condado, siendo destrozado por un juez de pacotilla, espetó el general, con la voz temblorosa por una furia fría y controlada. Y vamos a arreglar esa jugada. De vuelta en la sala, el juez Albrecht había llegado a su límite. La serena dignidad de Roger Morrison era un espejo que reflejaba su propia tiranía mezquina, y no podía soportarlo. Dejó caer su mazo de golpe, y el fuerte golpe hizo que todos se sobresaltaran. Ya está. Ya basta, tronó, con el rostro lleno de indignación. Señor Morrison, le he dado todas las oportunidades para dialogar con este tribunal con respeto. Su silencio es desacato. Su comportamiento es un insulto a las leyes sobre las que se basa esta nación. Por la presente, lo declaro en desacato al tribunal. Señaló con un dedo tembloroso al faraón. Faraón, detenga a este hombre. Pasará 48 horas en la cárcel del condado para reflexionar sobre la importancia de respetar nuestro sistema legal. Además, añadió con voz cargada de rencor. Ordeno una evaluación completa de su competencia. Es evidente que no es apto para gestionar sus propios asuntos ni vivir de forma independiente. Fue la mayor extralimitación, la humillación imperdonable final. No solo estaba castigando al anciano. Intentaba despojarlo de su autonomía, de su propia identidad. El corpulento capataz, un hombre que se había mostrado incómodo durante todo el proceso, se acercó lentamente a Roger. Señor, lo siento, murmuró con la mirada baja. Tiene que venir conmigo. Roger Morrison no se resistió.
Simplemente se giró, con los hombros aún erguidos, y se preparó para que se lo llevaran. Se había enfrentado a algo mucho peor que una celda. Había soportado más de lo que este juez jamás podría imaginar. Una resignación silenciosa se apoderó de él. Esto era solo una cosa más que soportar. La pequeña multitud observaba en silencio atónito, la injusticia del momento flotando densa y pesada en el aire, un veneno que nadie sabía cómo purgar. Justo cuando la mano del alguacil estaba a punto de tocar el brazo de Roger, las grandes puertas dobles al fondo de la sala se abrieron de golpe con un sonido como un trueno. Todas las cabezas en la sala se dirigieron hacia la entrada. Enmarcada en la puerta, recortada contra la brillante luz del pasillo, se alzaba una figura de inmensa e inmediata autoridad. Era un general de 4 estrellas con un impecable uniforme de gala verde oscuro de clase a metales y cintas cubrían su pecho en un arco iris de valor. Sobre sus hombros, 4 estrellas plateadas brillaban bajo las luces fluorescentes. Flanqueándolo había 2 ayudantes militares igualmente imponentes. La presencia del general absorbió el aire de la sala. El juez se quedó boquiabierto. El fiscal se congeló en medio de una burla. La mano del alguacil cayó hacia atrás como si hubiera tocado una estufa caliente. El silencioso murmullo de la sala dio paso a un silencio tan profundo que parecía una opresión en los tímpanos. El general Miller entró en la sala, sus botas lustradas repiqueteando sobre el lenóleo con la cadencia rítmica y aguda de quien entra en combate. No miró al juez. No miró al fiscal. Sus ojos, como astillas de hielo, estaban clavados en una sola persona, el anciano de la chaqueta desgastada. Marchó por el pasillo central, mientras la multitud de espectadores se abría paso ante él como por una fuerza invisible. Se detuvo a medio metro de Roger Morrison. En el silencio ensordecedor, juntó los talones con un crujido seco. Levantó la mano en un saludo tan seco, tan preciso, que pareció cortar el aire. Fue un gesto de profundo respeto absoluto. Capitán Morrison, resonó la voz del general, clara y fuerte, con una fuerza que el mazo del juez jamás podría igualar. Es un honor, señor. Roger miró al general y, por primera vez ese día, un atisbo de reconocimiento de un pasado compartido y lejano calentó sus ojos cansados. Asintió levemente, casi imperceptiblemente. La jueza Albrecht, recuperando por fin la voz, farfulló desde el estrado. General, ¿qué significa esto? Esto es un tribunal. No tiene legitimidad. El general Miller bajó lentamente el saludo militar, pero no le dio la espalda a Roger. Se dirigió al juez girando ligeramente la cabeza, y su voz bajó peligrosamente y con un tono cortante. Su señoría, el hombre que estaba a punto de encerrar en una jaula por un césped descuidado es el capitán Roger Morrison, de los Rangers del Ejército de los Estados Unidos. Dio un paso a un lado, colocándose entre Roger y el estrado, un escudo humano de honor. Su voz se alzó de nuevo, no en un grito, sino con una fuerza declarativa que captó la atención de todos los presentes. Este hombre, al que usted ha acusado de falta de respeto, es el único condecorado con la cruz por servicio distinguido por sus acciones durante la batalla de la colina 734, una batalla, debo añadir, que aún es clasificada. Posee 2 estrellas de plata por su valentía, 3 estrellas de bronce por su valor y 4 corazones púrpuras por las heridas recibidas en combate al negarse a ser evacuado. Él solo defendió el paso norte en Anlock durante 72 horas, salvando la vida de más de 300 hombres que estaban aislados y rodeados. Sus hombres lo llamaban el fantasma porque era lo único que se interponía entre ellos y una muerte segura. Una exclamación colectiva recorrió la sala. La gente sacaba sus teléfonos, no para escribir, sino para grabar. El rostro del fiscal se había vuelto ceniza. Ben Carter, observando desde la puerta, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.
El general señaló con el dedo el pequeño broche de la solapa de Roger. Y ese broche del club del que se burló con tanta indiferencia, su señoría, es la mención presidencial de la unidad. Fue otorgado a su compañía por su extraordinario heroísmo. El capitán Morrison es el último miembro superviviente de esa compañía. No la lleva por sí mismo. La lleva por los 17 hombres que murieron a su lado. Hombres cuyos nombres aún puede recitar de memoria. El general finalmente giró todo su cuerpo para encarar al juez. Su mirada era tan intensa que parecía que podría agrietar el roble pulido del estrado. Te sientas allí, tras ese sello, y exiges respeto por tu toga. Este hombre se ganó el respeto eterno de su nación con su carácter, su coraje y su sangre. Se ha enfrentado a enemigos mucho más aterradores que tú, y nunca flaqueó, y te atreves a cuestionar su aptitud y a sermonearlo sobre obediencia. Él. Juez Albrecht se quedó sin habla, su rostro era un lienzo modelado de conmoción, vergüenza y horror naciente. Parecía como si quisiera que el suelo se abriera y se lo tragara entero. El general se volvió hacia el viejo soldado. Su voz se suavizó, llena ahora de una suave reverencia. Capitán, en nombre de una nación agradecida, le pido disculpas por la indignidad que ha sufrido hoy aquí. Roger Morrison habló finalmente, su voz tranquila atravesó el silencio eléctrico con más eficacia que cualquier grito. No miró al general, sino al juez, completamente destrozado. Está bien, general, dijo, con una gracia cansada en sus palabras. El hombre solo hace su trabajo. Ve un mundo de reglas. Yo vi un mundo sin ellas. Luego miró directamente a la jueza Albrecht, sus ojos no reflejaban malicia, sino una profunda y triste sabiduría. A veces, las personas más calladas cargan con los problemas más pesados. Solo hay que estar dispuesto a escuchar lo que no se dice. Mientras Roger pronunciaba esas palabras, una última imagen cruzó por su mente. Un recuerdo que era la piedra angular de su silencio. Estaba de rodillas en la tierra roja de una ladera devastada. Un joven soldado, con el uniforme rasgado y empapado en sangre, agonizaba en sus brazos. Era el chico que le había dado la insignia. Con su último aliento, el soldado se lo puso en la mano a Roger. No dejes que nos olviden, capitán, susurró. Prométemelo. La mano de Roger se cerró alrededor del alfiler, una promesa silenciosa hecha en un calvario de pérdida. Su silencio en la sala no era un desafío. Era una vigilia. El general posó suavemente una mano sobre el hombro de Roger. Vámonos a casa, capitán. Condujo a Roger por el pasillo, mientras el alguacil y todos los demás retrocedían como si pasara un miembro de la realeza. La multitud se puso de pie, en una espontánea muestra de respeto. Al llegar a la puerta, una persona comenzó a aplaudir, luego otra, y otra, hasta que toda la sala se llenó con el sonido de los aplausos, una atronadora disculpa y un agradecimiento largamente esperado. Después, la noticia estalló. Los videos grabados por los espectadores se hicieron virales. La oficina del juez se llenó de llamadas furiosas. En una semana, la jueza Albrecht fue suspendida a la espera de una revisión completa por parte de la Junta de Conducta Judicial. La ciudad retiró discretamente todos los cargos contra Roger Morrison y envió un equipo del Departamento de Parques a su jardín, un acto tácito de arrepentimiento. En respuesta a la indignación pública, la legislatura estatal aprobó una nueva iniciativa que exige capacitación en sensibilidad y concienciación para todos los funcionarios judiciales en el trato con veteranos de guerra. Un programa al que llamaron el Mandato Morrison. Semanas después, un hombre vestido de civil entró en una pequeña y tranquila cafetería a las afueras del pueblo. Vio a Roger Morrison sentado en una mesita junto a la ventana, con una taza de café negro en la mano y mirando a la calle. El hombre dudó, respiró hondo y se acercó a la mesa.
Era Albrecht, señor Morrison, dijo con una voz apenas susurrante. Roger levantó la vista con expresión indescifrable. Quería disculparme, dijo Albrecht, torpemente. En persona, lo que hice, la forma en que lo traté, fue inexcusable. Fui arrogante y me equivoqué. Lo siento. Roger miró al ex juez un buen rato, observando el genuino remordimiento en sus ojos. Luego, simplemente asintió con la cabeza hacia la silla vacía frente a él. Siéntate, hijo, dijo con una voz tan tranquila como un lago en calma. Cuéntame cómo te fue hoy. La historia de Roger Morrison es un poderoso recordatorio de que los grandes héroes suelen ser los que caminan entre nosotros en silencio. Su valor se esconde tras una fachada silenciosa. Sus batallas terminaron hace mucho, pero su honor permanece. Si te conmovió esta historia de fuerza silenciosa y justicia merecida, dale, me gusta, a este video. Compártelo para honrar a todos nuestros veteranos humildes y suscríbete a Veter en Valor para ver más historias que merecen ser escuchadas.